¿Por qué interesarme en la iglesia? ¿Por qué esforzarme por apoyar la iglesia? ¿Por qué amar, querer a la iglesia? ¿Por qué defender a la iglesia inclusive? ¿Por qué darle un sentido práctico a lo que vimos hace 8 días, de que hemos sido trasplantados a la casa de Dios? ¿Y por qué intencionalmente decidir que aquí estaré bien plantado? Es lo que vamos a ver esta mañana. Cuando yo empecé mi experiencia en la vida cristiana, y los pastores me decían, tienes que estar en la iglesia, tienes que asistir a la iglesia, tienes que amar a la iglesia, tienes que apoyar a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues no me gustaba, hermanos, no me gustaba. Y me di cuenta que habían 2 palabras en mi mente acerca de la iglesia, y una palabra era aburrimiento, aburrido. Me decían iglesia, inmediatamente lo relacionaba aburrido. Y la otra palabra que yo relacionaba con la iglesia era edificios. Las iglesias que yo conocía, algunas de esas iglesias muy frías, el edificio, ¿verdad? Poca ventilación o nula ventilación. Entonces yo decía, iglesia, 1, aburrido. 2, tiene que ver con el edificio, los templos, pues, o la iglesia, como dicen algunos, ¿no? Y entonces no me gustaba, no me llamaba la atención. Interesante, ¿no? Pero fíjense que yo empecé a leer, a preguntar, a investigar, etcétera, y descubrí que los primeros 300 años de la iglesia, de la vida de la iglesia, no habían edificios, no habían templos. Se reunían en casas, se reunían en el campo, se reunían junto a un río, en diferentes lugares, pero no habían edificios, ¿verdad? No existían los edificios, no había ninguna edificación. Y sin embargo, la iglesia con mucha gente, con muchos ministerios, con mucho servicio. Y si usted lee en Hechos, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía de Siria, sin edificios, pero había una iglesia. Entonces yo dije, la iglesia es algo más, o no es solamente edificio, eso no es la iglesia. Y es como si yo preguntara hoy, ¿qué es el matrimonio para usted? ¿Qué es el matrimonio para usted? Una persona me dijo, pues, los anillos. Una persona que acepta el anillo, que intercambia el anillo, que hace los votos y le dan el anillo como prueba de esos votos para que se acuerde. Pero no, los anillos no es el matrimonio, no pueden hacer el matrimonio. Otros, en las preguntas que estuve haciendo en la semana, me dijeron, pues la ceremonia civil y la ceremonia por la iglesia, eso es el matrimonio. Pero fíjese que no, puede haber una ceremonia linda, puede haber una ceremonia preciosa,
ya sea por la iglesia o religiosa, como quiera llamarle, o civil, pero eso no es el matrimonio, tampoco es eso el matrimonio, ¿verdad? O sea, no es el corazón del matrimonio, es algo más. Y el corazón de la iglesia también es algo más. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Pero es algo hermoso, es algo sorprendente. Y a mí no solamente me empezó a gustar la iglesia, sino que poco a poco empecé a amar la iglesia. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos, no todos, algunos por qué debemos, por ejemplo, amar a la iglesia. Y esto es solo, pues, es solo algo introductorio. No es una teología de la iglesia. Es como meter el pie en el agua. Nada más es como un aperitivo. Entonces, yo quiero invitarle hoy, en nombre del Señor, quiero animarle hoy a que durante toda su vida que el Señor le dé, durante el resto de su vida, que el Señor le permita tener, usted estudie y descubra qué es la iglesia. Pero también trate de descubrir la belleza de la iglesia, la maravilla de la iglesia, la gloria de la iglesia de Cristo. Y cuando usted, por usted mismo, descubra la belleza de la iglesia, la maravilla de la iglesia, la gloria de la iglesia, mire, usted se va a enamorar de la iglesia. Hoy, mucha información, toda la información es bien fácil hoy. Bien fácil. En el idioma que usted quiera. Gracias a Dios, a la tecnología. Entonces, quiero compartir con ustedes por qué debemos tener un afecto, un sentimiento especial, por qué tenerle amor a la iglesia, donde el Señor, a la iglesia en general de Cristo, pero también donde el Señor nos ha puesto. Número 1. Y yo descubrí que la iglesia también son amigos. Es hacer amigos, amigas. Y Cristo, en Juan 15, versículo 14 y 15, pueden dar eso en la pantalla, por favor, hermano. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente y dice, miren lo que dice el Señor: ustedes son mis amigos. Qué privilegio, ¿verdad? Ser amigos del Rey de Reyes, ser amigos del Señor de Señores, ser amigos del Salvador Todopoderoso. Ustedes son mis amigos. En el versículo 15 dice, ya no son esclavos, ya no son siervos. Porque un amo no confía sus asuntos en un esclavo o en un siervo. Ahora ustedes son mis amigos. Ahora ustedes son mis amigos. Entonces la iglesia
La iglesia, hermanos, son amigos. Mire qué bendición. No es venir nada más, participar o no participar, oír o ver lo que está pasando. No, también es para ser amigos. Y esta mañana he invitado a algunas personas, y uno de ellos es nuestro hermano Andrúbal. ¿Quiere pasar? ¿Qué micrófono tiene, hermano? A ver si estamos bien. Gracias. Nuestro hermano Andrúbal, le voy a hacer una pregunta. A ver si ya está. Le voy a hacer una pregunta al hermano y él va a contestarnos lo que él piensa, lo que él cree, lo que él siente acerca. La primera pregunta es, ¿por qué vienes a la iglesia, Andrúbal? ¿Por qué viene a la iglesia? Buenos días, hermanos. ¿Por qué vengo a la iglesia? Una pregunta que puede ser muy sencilla, pero que tiene un trasfondo muy personal, que cada uno de ustedes va a tener su propia respuesta, ¿no? Pero en mi caso, ¿por qué vengo a la iglesia? Saqué tres razones personales del por qué vengo, ¿no? El primero viene siendo para mantener la comunicación entre Dios y yo, mantenerla y fortalecerla. ¿Por qué? Porque el día de hoy existen muchas ideologías, existen muchas faltas de doctrinas, que si tú no tienes esa vista hacia Dios, rápidamente te puede desviar y ahí entramos en una situación negativa. Segunda, afortunadamente yo nací en una cuna cristiana. Mis padres desde muy pequeño me inculcaron el venir a la iglesia, el temer a Dios. Entonces es para mí un honor poder estar aquí en la presencia del Señor, ¿no? Y tercera, y no menos importante, es que si el día de mañana el Señor me permite tener descendencia, yo tenga la obligación de inculcarles el camino, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo no se apartará de él. En caso de que esa no sea la voluntad de Dios, me permita a mí poder ser la sal del mundo y transmitir la palabra de Dios a las personas que no son creyentes. Gracias. ¿Y cómo te ayuda la iglesia a hacer lo que dices que te va a ayudar? Por ejemplo, hablaste de tus hijos cuando el Señor te los dé. ¿Cómo te va a ayudar la iglesia a alcanzar esa formación, esa educación cristiana, esa fe? Primeramente, afortunadamente en la iglesia hay personas que ya son padres. El día de mañana ellos me van a poder aconsejar, o yo me puedo acercar a ellos con toda la confianza del mundo porque sé que son hermanos en Cristo, y en algún momento pedir algún pequeño consejo. También está mi madre, que es creyente, y yo también puedo acercarme a ella y también asesorarme. Claro, muchas gracias, hermano Andrúbal, muchas gracias. Sí, en la iglesia nos ayudamos, ¿verdad? Nos ayudamos. Hay programas de educación cristiana, hay clases para los niños de diferentes edades. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es. Qué interesante. Muy bien, entonces, miren, es un privilegio, es una bendición ser cristiano. Haber conocido al Señor, es una bendición. Es un gran privilegio y una bendición poder aprender de Cristo. Aquí venimos a aprender de Cristo, de la Biblia, de Dios. Es una bendición poder llegar a conocer al Señor, a conocerlo, a tener una relación con Él. Pero no solo es tener una amistad con Cristo. Jesús nos pide que tengamos ese compañerismo, esa relación, esa amistad con nuestros hermanos en la fe. Mire, la palabra que se usa o que se usó para el Nuevo Testamento en griego, el idioma
en que se escribió la gran mayoría, la mayor parte del Nuevo Testamento, la palabra es koinonía. Koinonía es la palabra en griego. Y eso habla de una amistad profunda, de una amistad donde hay confianza, de una amistad que va más allá de la edad, de una amistad que va más allá de la cultura, una amistad que va más allá de la preparación. Y esa amistad la podemos encontrar en la iglesia. En la iglesia podemos encontrar y debemos encontrarla, ¿verdad? También es muy importante que aprendamos a obedecer lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Ahí lo va a ver en la pantalla en un momentito más. Hebreos 10, 25. Porque si hoy vengo y dejo de venir medio año, no voy a poder hacer amigos, no voy a poder darme a conocer y conocer a otros hermanos. Es muy importante, no dejemos ¿de qué? De congregarnos. No dejemos de reunirnos, como hacen algunos, dice, sino que animémonos los unos a los otros. Y sobre todo ahora que el Señor pronto va a venir por segunda ocasión. Entonces, sin una comunidad de amigos, hermanos, es más fácil que perdamos nuestro entusiasmo. Sin una comunidad de amigos, de hermanos en la fe, es más fácil que perdamos nuestro entusiasmo para alabar al Señor, nuestro entusiasmo para orar, nuestro entusiasmo para entender la palabra de Dios. Además, sin una comunidad de amigos, miren, nuestra fe puede debilitarse. Nuestra fe se va a debilitar. Si no hay quien le eche porras, si no hay quien le diga échale ganas, si no hay quien le diga sigue probando al Señor, el Señor no te va a fallar, si no hay quien le dice tú puedes, si no hay quien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin una comunidad de amigos, hermanos que nos apoyen, hermanos, es fácil que nos debilitemos. Cuando estamos juntos, es como ese fuego, ¿verdad? Como ese fuego se reaviva, porque los amigos se alientan unos a otros. Y aquí debemos alentarnos, motivarnos, animarnos los unos a los otros. ¿Podemos decir amén a eso? Hermano, esto es maravilloso. Así que anótelo, mensajelo, tuitelo, instagramelo. La iglesia sirve para ser amigos, para que nos motivemos, nos animemos, nos defendamos. Hay 68 expresiones unos a otros en el Nuevo Testamento. Ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, anímense unos a otros, defiéndanse unos a otros. 68 veces la expresión, la frase, unos a otros. Y en esta comunidad de la iglesia debemos tener amigos, hacer amigos. Con ese concepto de koinonía, una amistad profunda, ¿verdad? A otro nivel, pues. ¿Te gustaría tener una iglesia así? Es allí donde tenemos que trabajar. Esto tiene que ser algo intencional.
promoverlo, hacerlo intencionalmente, ¿verdad? La segunda razón por la que tenemos que amar, interesarnos, preocuparnos en el buen sentido por la iglesia, hermanos, es porque la iglesia es una familia, es como una familia. Quiero que vea, por favor, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Primera de Juan 5, 1. Por favor. Y mire qué interesante. Pero antes déjeme decirle, la iglesia no es una organización. Hay organización a la iglesia. Debe de haber organización a la iglesia. Estamos organizados como iglesia, pero no es una organización, es algo más. Una familia, ¿verdad? Mire lo que dice, ahí lo tiene usted en su pantalla. Todo el que cree, hombre o mujer, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué cosa? Ha llegado a ser un hijo o una hija de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos o a las hijas de Dios. ¿Ya lo vio? Por eso, esto nos convierte en hermanos en la fe, en hermanas en la fe. La intención de Dios, la intención del Señor es unir todas las razas como una familia unida alrededor de Cristo Jesús. Mire qué bonito. Y la forma por la que empezamos a hacer iglesia es por medio del nacimiento. Un nacimiento que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 5, así se empieza. Dice el Señor, yo te digo la verdad. Y contestó Jesús, te digo la verdad. Nadie, no se puede, imposible. ¿Qué cosa? Nadie puede entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios. ¿Sino qué? Si no nace del agua y del Espíritu. El agua tiene que ver con el bautismo. El Espíritu Santo es el que nos injerta, el que nos trasplantó, como vimos en el mensaje anterior, en la iglesia. A veces alguien dice, no, a mí nadie me trajo, yo vine solo. A mí nadie me habló, yo solito. El Espíritu Santo puso ese querer. El Espíritu Santo puso ese sentir. El Espíritu Santo hizo su trabajo. Entonces, la intención de Dios es esa, hermanos. Y San Juan 7, 38 y 39, mire lo que dice. Juan 7, 38 y 39. Todo el que cree, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Se refiere, dice, al Espíritu Santo, el cual le va a ser dado a todo el que crea en Cristo Jesús. Entonces, debemos interesarnos en la iglesia, amar a la iglesia, apoyar a la iglesia, porque es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Como dice Efesios, ¿verdad? Somos la familia
la familia de Dios. Entonces, número 1, hacemos amigos. Número 2, la iglesia es una familia. ¿Sí? Y número 3, la iglesia es como un hogar. La iglesia es como un hogar. En el Antiguo Testamento, el templo físico era el lugar de la presencia de Dios. Por eso la gente en el Antiguo Testamento amaba al templo. Hoy, en el Nuevo Testamento, ya no es una construcción física de bloques, de cemento, etc., sino es una construcción formada, compuesta por personas redimidas, cambiadas, nacidas de nuevo por la sangre preciosa de Jesús. Mire lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 21 y versículo 22. Estamos cuidadosamente, dice, unidos. Estamos cuidadosamente unidos por Él, por Dios, por el Señor Jesús, por el Espíritu Santo. Y vamos a formar un templo santo para el Señor, por el Señor y en el Señor. ¿Ya lo vio? Así que por medio de Él ustedes también llegan a ser parte de la morada de Dios, de la morada donde Dios vive mediante el Espíritu Santo. Hermanos, este es el mensaje, esta es la enseñanza. La iglesia es como un hogar. Debe ser como un hogar. Lugar. Invité al hermano Juan José para que el hermano nos haga el favor de decirnos gracias, hermano. El hermano nos va a hacer el favor de compartir con ustedes, con nosotros, cuál ha sido su experiencia en la iglesia. ¿Cuál ha sido su experiencia en la iglesia? Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Para mí, la experiencia en la iglesia ha sido de bendición, ha sido una experiencia de desarrollo personal, ha sido una experiencia de crecimiento en todos los sentidos, pero principalmente ha sido una experiencia de crecimiento en el ámbito espiritual, ha sido una experiencia de amor fraterno, ha sido una experiencia de gozo, ha sido una experiencia de familia, como en mi casa. Esa es mi experiencia dentro de la iglesia Rocafuerte. Amados hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire qué testimonio tan poderoso. Yo creo que muchos de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, o todos ustedes, bueno, todos tenemos una experiencia, ¿verdad? En la iglesia. Y yo espero que todos ustedes tengan una experiencia buena en la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Muy amable, muy amable. Gracias. ¿Y su experiencia cuál ha sido? Espero que similar, ¿verdad? A la del hermano. Bueno, hermanos, la iglesia tiene que ser un lugar donde las personas que vienen, que están, no sean juzgadas. La iglesia tiene que ser un lugar donde las personas que vienen no
sean juzgadas, sino amadas con el amor ágape, con el amor de Dios, con el amor de Cristo. La iglesia tiene que ser un lugar donde las personas sean aceptadas en Cristo. ¿Les gusta eso o no les gusta? ¿Podemos decir amén a eso o no podemos decir amén a eso? Miren, y tiene que ser un lugar donde las personas sean aceptadas y sean bien recibidas, que las podamos recibir con entusiasmo y que sientan el amor de Dios, que sientan que nos interesan, ¿verdad? Como lo vimos en el mensaje anterior. Y otra razón por la que debemos interesarnos y amar a la iglesia, hermanos, es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Claro dice la palabra, todos ustedes, en conjunto, ¿son qué cosa? El cuerpo de Cristo. Un misterio, ¿verdad? Tal vez no lo podemos entender. Cristo la cabeza, la gente el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Usted créalo, usted acéptalo, así dice la Biblia, y cada uno de ustedes parte, ¿de qué? Del cuerpo de Jesús. Mire qué bendición, mire qué tremendo privilegio. Cristo, la cabeza, la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Y cabeza y cuerpo, inseparables, ¿verdad? Nadie de nosotros deja la cabeza aquí, aunque a veces parece, ¿verdad? Y hasta le decimos, ¿dónde dejaste tu cabeza? ¿Lo han oído? ¿Dónde acabó tu cabeza? ¿Qué pasó con tu cabeza? No, inseparable la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Ahora, hermanos, así es como el mundo, como el no cristiano, debiera de ver a la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos evitar divisiones. Debemos evitar juicios. Tenemos que buscar la unidad. La unidad es vital. Y en un mundo dividido, la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, exige una iglesia unida, pese a las grandes y diferentes diferencias, ¿verdad?, que existen. Entonces, claro que la unidad no significa uniformidad. No es como el uniforme del trabajo, ¿verdad? Todos de caqui, todos de azul, todos de blanco y negro. No. La unidad no tiene que ver con eso. Existen muchas partes diferentes y la variedad es grandiosa. Entonces pensamos que si una iglesia hace las cosas diferente, pensamos que está mal. Hay que trabajar en ese tema, hay que encontrar la unidad, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo, allá en Filipenses, capítulo 2 y versículo 3, dice el apóstol, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores, dice, a uno mismo, como mejores a usted mismo. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, hermanos, todos somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, todos tenemos algo que hacer en la iglesia.
para bendición de la iglesia, para edificación de la iglesia, para una iglesia con propósito, ¿verdad? Entonces, finalmente, hermanos, vamos a ver en Efesios, con esto termino, Efesios 5 y versículo 25, pasaje que leímos, dice: los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, ¿cómo? Como Cristo ama a la iglesia. Él entregó su vida por la iglesia. Entonces, en último lugar, la iglesia es amor. Amor ágape. El amor no lleva cuentas del mal. El amor perdona. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor no se acaba. Aunque algunos dicen se me acabó el amor. No, no se le acabó, nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. 1 Corintios 13, ahí viene un listado impresionante, ¿verdad? Ahora, parece que el apóstol Pablo está hablando del matrimonio en este pasaje. Y parece que continúa hablando del matrimonio en Efesios 5. Pero Pablo se encarga de decirnos, no estoy hablando del matrimonio. Ve al versículo 32. Si tiene su Biblia, si no, ahorita se lo pone el hermano en la pantalla. Entonces Pablo dice, eso es un gran misterio. Por eso es misterio, no podemos entender bien. Pero, dice Pablo, ilustra, enseña la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Muchas veces, ¿verdad?, usamos pasajes fuera del contexto. Yo he estado en muchas bodas donde leen Efesios 5. Pero Pablo dice, yo no estoy hablando del matrimonio, yo estoy hablando de la iglesia. Lo que hace Pablo es usar esa analogía, nada más. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo que el matrimonio es prácticamente una analogía entre Cristo y su iglesia. Cristo y usted, Cristo y nosotros. Y el matrimonio señala la relación, cómo debe de ser la relación entre Cristo y usted, entre Cristo y nosotros. Acuérdese, Cristo se entregó por la iglesia, se sacrificó por la iglesia. Lo acabamos de ver en Semana Santa. Entonces la iglesia debiera de ser famosa. La iglesia debiera de ser conocida, no por la ubicación, no por la ubicación, sino porque el amor de Dios se manifiesta en cada hijo, en cada hija de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Mire, eso es algo, es una cosa que también puede usted mensajearla. Es un punto principal. Eso, la iglesia debiera ser conocida por el amor. Usted encuentra en el libro de los Hechos la expresión, mirad o miren cómo se aman. No tenían toda la tecnología, no tenían nada de lo que hoy tenemos, tenían muchas carencias, pero era palpable, era visible esa expresión de amor entre la gente del primer siglo. Entonces, ojalá esto también tiene que ser intencional.
hacer actos intencionalmente que muestren el amor de Dios, un amor incondicional, un amor incluyente, un amor para todas las personas, un amor para con diferentes historias, con diferentes edades. Entonces, ser cristiano es pertenecer a la iglesia. La iglesia, una comunidad de amigos. Es como mi hogar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia debe campear, debe reinar, debe manifestarse el amor de Dios. Y entonces, hermanos, va a pasar lo que pasó en Antioquía de Siria, va a pasar lo que pasó en Antioquía, va a pasar lo que pasó en Jerusalén. La gente también va a decir, pero miren cómo se aman. ¿Cómo le va a contestar al Señor después de haber oído esta enseñanza? ¿Qué le va a decir al Señor? Ore su casa, ore hoy. Usted es la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Hay cosas en las que tenemos que ser intencionales. Hay cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que orar. Ya la Biblia dice que el amor de Dios, Romanos, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahí está ya. Que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a todos. Y que lleguemos a ser conocidos, no por donde estamos ubicados, sino porque el amor de Dios se manifiesta en roca fuerte. ¿Les gustaría? Sí, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar. Pídale al Señor que le ayude. Antes, una palabrita de bienvenido, de bienvenida. ¿Cuánto tiempo sin verlo, licenciado? Hermano Eduardo, bienvenido. Hermana, cuánto gusto. Bienvenidos a casa. Qué bueno que la pandemia ya nos está dejando, ¿verdad? Y podemos movernos. Qué bueno, bienvenidos. Oremos. Padre, gracias. Muchas gracias. Padre, hay cosas, como tú bien lo dices, sin mí nada pueden hacer. Señor, ayúdanos a amar a tu iglesia. Ayúdanos a tener amigos en la iglesia. Ayúdanos a ser una familia espiritual. Ayúdanos a ser como un hogar, Señor. Ayúdanos, Padre, el hecho de que la iglesia es tu cuerpo. Eso nos debe llevar a amarla, respetarla, cuidarla, a velar de ella. Y finalmente, Señor, la iglesia es amor. Permite que no quede en una predicación, permite que podamos darle un sentido práctico en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén, en el nombre de Jesús. Amén.